Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amantes del terror? Una vez más es un placer estar con ustedes. Soy el señor Ismun. En este video hoy les presentaré un caso muy especial que está muy interesante. Conoceremos qué son los D-Book y quiero compartirlo con ustedes. Espero que les guste y comencemos con lo paranormal y lo desconocido. Bienvenidos al canal del señor Ismun. En el folclore judío, un D-Book es un espíritu maligno capaz de poseer otras criaturas y se cree que es el alma en pena de un muerto. Se dice que los D-Book escaparon de Gehenna, término hebreo traducido algunas veces como infierno, o que fueron expulsados de este por cometer atrocidades tales y viles, que el alma no puede ser admitida ahí, como es el suicidio. La palabra D-Book se deriva de la palabra de hebreo que significa adhesión. El D-Book se adhiere al cuerpo de una persona viva y lo habita. De acuerdo con la creencia, un alma que no pudo cumplir su misión durante su vida tiene una segunda oportunidad de hacerlo en la forma de un D-Book o D-Book. Forma parte de algunas frases que sirven mejor a la comprensión de la palabra. En cierto caso, un funcionamiento ataca a sus víctimas. También se le traduce como una hendidura o un espíritu maligno. Y la palabra D-Book es también exterior. Puede habitar en ambos, interior y exterior, para atacar a sus víctimas. Cuando se encuentra a una persona, supuestamente deja el cuerpo del anfitrión una vez que haya llevado a cabo su objetivo. A veces, siendo tal un exorcismo, es calificado para poderlo expulsar. También la palabra D-Book se deriva de espíritu atado en Yiddish y designa con un objetivo judío que expresa una de las posibles situaciones del alma tras la muerte. Concretamente, un D-Book es el alma maligna en la que predomina el mal sobre el bien, o simplemente es un espíritu pocamente evolucionado de alguien que al momento de morir no ha podido continuar en el ciclo natural de las encarnaciones que son necesarias para llegar a cumplir el fin espiritual e individual que Dios le ha dado, y en consecuencia ha quedado en el mundo y en busca de poseer el cuerpo de alguien que por su naturaleza son muy agresivos. Resulta propicio para cumplir aquellos fines y sus deseos que fueron satisfechos, que podrán volver al D-Book cuando él viva. Sea cual sea el caso, todo D-Book ha sufrido, y el Karet, esto es la situación de separación, que como consecuencia natural de las malas acciones afectadas en vida, experimenta un alma con respecto a Dios. A pesar de eso, el grado de la oscuridad espiritual de un D-Book puede variar, dándose el caso de quienes en vida fueron automáticamente malvados, como violadores, asesinos o torturadores y sádicos, y puede tomar infinidad de cosas. El de quienes simplemente tomaron caminos equivocados, tales como sean drogadicción, secuestros, malas acciones, o están muy alejados esos actos por Dios, pero no por ello son encasillados en la esfera de la maldad. Por ello, la finalidad principal de un D-Book busca la posesión puede variar, siendo, por ejemplo, huir de los castigos divinos de Dios o haber ciertos asuntos pendientes. En el caso de los D-Book puede haber pecado menos, tiene que ser atroz o terrorífico. Vamos a contar algo de la historia de los D-Book. Las primeras referencias en este término aparecen en varias escrituras del siglo XVI, aunque fuera ignorado por los estudiosos. Cuando Shlomo Aski presentó su obra teatral, el D-Book, ante los círculos literarios de su tiempo, los testimonios más tempranos, tal fue como se dice Flavio Josefo, de D-Book era la posesión demoníaca para que los fantasmas o fenómenos paranormales tuvieran sobre los cuerpos de los seres vivos. Es decir, los D-Book son varias formas de transmigración del alma. En la mitología judía, en contraste, los D-Book o Ibur, traducido por la impregnación, es una posesión positiva, de que gane la sabiduría para reincorporarse con Dios, algo parecido como se conoce como el karma. Como Mishrak, Kibul, Yiddish, traducido literalmente, significa el balanceo. Echa la idea que un alma sobrevivir muchas vidas, aunque pasa cuando un alma honrada posee temporalmente un cuerpo, esto siempre se hace con el consentimiento del Oriente. Esta es la creencia allá en la India. Origen teórico de lo que son los D-Book. En la creencia de Talmud se habla de espíritus descarnados y de exorcismos, pero sin embargo no destaca del concepto de la transmigración, que significa reencarnación. Es necesario para la concepción de los D-Book propiamente dicho
y que la idea de un Dybbuk aborda al judaísmo con la producción de la creencia de la reencarnación, hecho este vinculado a la presencia de su raíz conceptual en fuentes griegas, indias, gnósticas o cristianas, que era antiguamente el cristianismo primitivo, o islámicas. Fuentes de todas ellas se ha hablado de cada religión de los Dybbuk, a medida no estuvieron de todo vinculadas con el misticismo judío que abrazó la teoría de la reencarnación, otorgándole desde luego el fundamento teórico sobre estas revelaciones que hicieron los judíos. Puntualmente en el siglo VIII del misticismo desarrollado por cientos de eruditos de las comunidades judías de Europa, cuando pese a la posición de muchos teóricos de la idea de la reencarnación, realmente se encontró. Un ejemplo que vamos a retomar es la fuerza que obtuvo de un libro que fue la clave principal llamado Zorat, en cuyo versículo 186 dice: siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios bendito sea, la arranca la raíz y vuelve a plantar una y otra vez repetidamente. Ya en el siglo XII, en esta idea de la reencarnación pasó a formar una establecida de la Cábala, y después del siglo XVI, algunas de las escuelas sobre el círculo de Sabet tomaron esta teoría del marco de la cual es el mismo y se suscita. Se sentó en la base de las creencias judías sobre los Dybbuk. Una clave principal que finalmente los discípulos de Isaac de Luria llevaron esta idea más allá de la teoría de las posesiones de los Dybbuk, y más adelante de los que fueron a mediados del siglo XX, el folclorista y erudito judío S. Asaski dio asalto a la popularidad de los Dybbuk en el año de 1916. Publicó su obra Der Dybbuk, inicialmente escrita por Danish, pero posteriormente traducido a varios idiomas. Hay tres fases distintas sobre la muerte, son conocidas como Hingul, Dybbuk y Ibur. La idea de los judíos sobre la reencarnación ocurre que cuando una persona muere, normalmente su alma experimenta una situación llamada Yinyul, que esta palabra significa literalmente rodar, lo cual no es otra cosa el hecho de transmigrar, de pasar de forma natural al encarnarse en el momento de nacer, no en la concepción como creen los católicos, en otro cuerpo durante el número de los años previamente fijado por decreto divino, fue conocido como Hingul. Es el proceso normal que es a la medida entre la vida y el ciclo de otras reencarnaciones. Es decir, que el judaísmo no es identificado, sino se detiene como el alma que ha cumplido el propósito individual que Dios nos otorgó. A continuación, a veces en que el alma no pasa a reencarnar en su siguiente vida, sino que queda paralizada en el proceso, se queda sin cuerpo dentro del mundo. Es desde entonces en virtud de que las almas presentan una tendencia natural a buscar estar a otro cuerpo, para que pueda alojarse ahí y pueda controlarse. Al menos que se cree que el marco teórico de los Dybbuk no se puede ocurrir en los siguientes casos. En primera, que corresponde a la segunda forma de la transmigración, es el Dybbuk. En este caso no se ha dicho el alma corresponde a una persona mala o poco evolucionada, es decir, busca entonces poseer el cuerpo de otra persona, que sea para evitar un castigo sobre que aparezcan los ángeles y lo lleven al cielo, que sea una persona mala y sea juzgado para que lo regrese al infierno, o en caso para evitar castigos relacionados en el vaguendo de la tierra, que sea buscar una venganza o para huir de unas situaciones, o se extravió. Así bien puede ser que una persona viva no sienta que es un Dybbuk, lo haya poseído, o por el contrario se manifiesta que hasta puede torturar a su propio portador. El segundo caso corresponde a la tercera forma de la transmigración, es decir, el Ibur, palabra hebrea que significa impregnación, en caso que es una diferencia del Dybbuk, en el hecho que es un caso muy temporal, solo puede ser durado cierto tiempo el lapso de vida cuando está vivo, y siempre se trata de un alma altamente evolucionada en la que disputan la bondad y la sabiduría, alma que no es necesariamente entra en el cuerpo del viviente porque ha estado vagando por la tierra, sino bien puede darse el caso de los conocidos Imbur, ha estado junto a Dios y por un puro impulso de bondad y amor haya pedido descender a la tierra para tomar el cuerpo de una persona y así ayudarle con su naturaleza superior o cumplir el plan de Dios que se le haya asignado. No obstante, también puede ser el caso del Ibur busque poseer el cuerpo viviente para cumplir un propósito. Tal puede cumplir una promesa realizada a Mishva,
o afectar a cualquier otra tarea, siempre moral y espiritualmente buena, que precisa de un cuerpo físico para su cumplimiento. Mas aún así fuere la posesión de Imbur, resulta igualmente muy positiva para la vida espiritual del viviente. ¿Cuál es la tal luminosidad espiritual del Imbur? Que según los cabalistas puede explicar muchos casos en los que una persona común ha tenido estados místicos o en los mismos ha sido arrebatado a estados en los que ha oído o visto cosas sorprendentes, cosas de la naturaleza tan lejana a las cosas usuales, que es la virtud de aquello que no puede ser explicada por el discurso racional y preciso en el lenguaje de la poesía, paradojas o otros rodeos de la expresión figurativa o indirecta. Podemos sin embargo preguntarnos a quiénes entienden ayudar a los Ibur, que entran en un cuerpo para cumplir fines propios del plan divino asignado a la persona poseída. La respuesta está clara: aquellos que están extraviados en el sendero de la vida no pueden o no encuentran su propio propósito espiritual, a quienes están atravesando situaciones difíciles que el Ibur ha superado exitosamente cuando estaba vivo. Claro, a quienes si están espiritualmente desorientados hayan intentado superar algún defecto o problema interno que el Ibur ya superó, es decir, queriendo conseguir una meta elevada y difícil. Debido a este papel de guías o inspiraciones espirituales que los Ibur, cuando han cumplido su tarea y se marchan, suelen dejar en quien fue poseído palabras de técnica de lo que dijimos anteriormente impregnado, una sensación de vacío y muchas veces un estado de depresión ligado a la pérdida de un pálido reflejo, que son los Ibur, de la luz del Creador. Ha estado en los rabinos y aconseja superar, considerado todo lo que es bueno el Ibur hizo por nosotros, y teniendo en cuenta que si se marchó es que ya hizo lo que tenía que hacer los Ibur. Las características aparecen en los Ibur cuando poseen una persona, es decir, buscan personas que han estado abiertas a cierta separación entre el cuerpo y el espíritu. Tiene una gran capacidad para detectar dichas personas, ya que es a través de esta separación los Ibur pueden colocarse y efectuar la posesión. Por ejemplo, que el Ibur generalmente prefiere tomar el cuerpo de una mujer, puesto que las mujeres son las personas más propensas a sufrir problemas emocionales y enfermedades psicológicas, en las cuales el cuerpo se hace débil y el espíritu desarrolla una problemática que se desvincula con su cuerpo, a tal grado que al menos en lo general creen los judíos. Por estas razones, la elección de los Ibur son más allá que eso. Según Heschel Killer, estudioso más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación del folclore judío de los Ibur, la espiritualidad judía y sus raíces chamánicas del judaísmo, el Ibur elige a alguien que está en el estado donde su alma y su cuerpo no están totalmente conectados entre sí a causa de la melancolía severa. Tales son como la psicosis, miedo, depresiones, tristeza, desolación. Son los puntos fuertes que utilizan los Ibur. Entre los que no están integrados buscan a alguien aquí en particular, cuya vida actual es atravesada por situaciones que el espíritu posee o tuvo que pasar, por lo cual este espíritu percibe con alguien que está luchando contra los mismos que él luchó. Digamos que en mi corazón tengo un deseo de robar todas las tiendas. Es un ejemplo que estamos ahorita diciendo para que un Ibur te pueda atacar. Bien, pues el espíritu de alguien que haya hecho eso se sentirá atraído por mi deseo de hacerlo, me tomará, porque somos compatibles. Pero las palabras Winkler no deben dar lugar a una interpretación equivocada de que una persona me cede a los peores deseos o inclinaciones estando siendo víctima de un Ibur, pues como en otras palabras suyas se desprende claramente, la posesión del Ibur representa signos específicos. Es decir, que es real si la persona es capaz de hablar con las cosas de otro modo, no sería capaz de conocerlas. Debido a que el alma no se ha poseído, no se integra lo suficiente para ser sujeta al tiempo, al espacio y a la materia. Sería capaz de decirte cosas que no conoces normalmente, cosas como las que soñaste una noche anterior, lo que está pasando en la calle, tal vez incluso puede hablar otros idiomas diferentes que nunca has aprendido o conocido antes. El único modo de que te puedes librar de un Ibur se le conoce como Kabbalah. Dice que existe de una forma específica al exorcizar a los Ibur. Dicha forma se basa en tocar música ceremonial con un cuerno de carnero conocido como shofar, pero no cualquiera debe de tocar el cuerno. Debe de ser un rabino experto
en la Cabala. Además, el rabino deberá estar acompañado por 10 personas, reunidas preferentemente en las sinagogas, capaces de soportar la experiencia y de formar un círculo santo de protección en torno al poseído. Todo esto mientras se repiten textos sagrados. Concretamente, todos deben recitar el Salmo 91, mientras el rabino hace sonar el shofar para desorientar a la entidad que esté integrado al cuerpo. El proceso de la recitación en el Salmo 91 se repetirá 3 veces, pues sólo así será posible la comunicación con el Dibuk, dentro de la cual se le pedirá que abandone el cuerpo del poseído y se le indicará qué camino debe de seguir para su propia salvación y no caiga a convertirse en un ser maligno. Se han hablado de muchas historias que muestran que el rabino debe de ser siempre un individuo piadoso. Está asistido por la Magi, que significa espíritu benéfico, o por un ángel. El rabino Heston Kinkler es alguien que ha llevado a cabo varios exorcismos. El contorno es lo siguiente, y lo expresa él. Nosotros soplamos el cuerno del carnero de cierta forma, con ciertas notas en vistas a romper el cuerpo, por así decirlo. Así el alma que está poseyendo será soltada. Después de que se haya soltado, nosotros debemos empezar a comunicarnos con esta y preguntarle por qué está aquí y qué es lo que quiere. Podemos orar por dicha alma y hacer una ceremonia para permitir que se sienta segura y así terminar para que pueda dejar el cuerpo de dicha persona. No obstante, en ciertos casos, el primer paso del proceso es la entrevista con el Dibuk, cosa que se debe realizar seriamente para determinar por qué el espíritu no ha caminado o ha cambiado. Esta información, que será la clave para que el rabino convenza a los Dibuk de salir, si no, al contrario, nunca podrá zafarse del cuerpo. Al contrario, va a luchar. Otra cosa importante es descubrir el nombre del Dibuk, ya que según el folclore judío es preciso conocer el nombre de la entidad para poder darle las órdenes. También, al menos según muchas historias, la entrevista es importante, pues son muchos casos en los que Dibuk se encuentran a gran complacencia en saber que alguien les interesa por ellos y por los problemas que se han llevado al hacer que han hecho estos entes. Como lo dice Howard Chayes, existen diversas combinaciones de objetos y conjuros empleados para expulsar a los Dibuk. Un ejemplo es la fórmula que se exorcista al utilizar un frasco vacío y una vela blanca. Esta es variante. El exorcista recita un conjuro para ordenar, si aún no se conoce el nombre, el Dibuk, al decir su nombre, tras lo cual recita el segundo conjuro en el que se le ordena al Dibuk que abandone el cuerpo de la persona y se llene en el frasco. Sorprendentemente y con cual, como si fuera increíble esta fantasía, el frasco se iluminará de color rojo si el Dibuk cumple esta orden. Ya vimos qué tal son increíbles son los Dibuk, y hay películas sobre este tema que a continuación se las voy a recomendar para que ustedes la puedan ver y las disfruten. Tenemos a Serious Sam, la posesión y la profecía del no nacido. Muchas gracias por ver esta pequeña introducción sobre los Dibuk. Fue una breve historia para que conozcamos algo fantástico sobre lo paranormal, lo extraño, lo inusual, lo que todo nos interesa. Es muy interesante este tema y espero que les haya gustado este video. Y quiero mandar un gran saludo a una gran persona, a un gran amigo, que es Julián García, que gracias por darnos este tip, este gran material para que podamos hacer este video. Sigue viviendo con el terror y lo paranormal. Soy el señor Ismund y te deseo dulces pesadillas. Hasta luego.